Estructurar bases de datos como un informático puede ser algo clave y crucial cuando tú estás diseñando aplicaciones. Así que nosotros en Software en Fácil, al diseñar software personalizado para nuestros clientes, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Tener una mala estructura de base de datos puede ser fatal para la aplicación y la escalabilidad de la misma. Así que hoy en día vamos a mostrarles un ejemplo de la estructura de base de datos de un cliente que tiene su salida a la presentación final del diseño y la estructura técnica el día martes. Así que Gladys, esto si lo estás viendo es para ti. Vamos con el video del día de hoy. Para los que no saben lo que es una base de datos, bueno, imagínense en una base de datos simplemente como un estante de libros. En ese estante de libros nosotros tenemos distintos libros apilados, ¿no es cierto? Esa es la manera en que nosotros vamos organizando la información desde un punto de vista digital. Es algo muy similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es una estructura de base de datos? Bueno, básicamente una estructura de base de datos es cómo nosotros organizamos esos libros en esa estantería. Ya sea los organizamos por secciones, ¿cierto? Los de arriba son los más grandes o los más pequeños, por colores o por tópicos, ¿cierto? Podemos tener los tópicos, no sé, tal vez tenemos de economía en la parte de arriba y la parte de abajo tenemos los de educación física o tal vez de astronomía, etcétera. Esas serían como a grandes rasgos las estructuras de base de datos. ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, esto probablemente la gente que trabaja con más manejando con datos puede entenderlo de una manera muy rápida, porque la verdad de las cosas es que si tú tienes tu información desorganizada es mucho más difícil encontrarla. Desde el punto de vista humano, ¿cierto? Tiene un impacto, ¿cierto? Porque nos demoramos más tiempo. Bueno, en las bases de datos, en las máquinas, por así decirlo, el impacto es muy similar, ¿cierto? Si no tenemos bien organizada nuestra información, es mucho más lento para el computador encontrarla. Por lo tanto, los procesos se ralentizan y las aplicaciones, por consecuencia, también. Vamos a pasar ahora a mostrar la estructura de base de datos que estamos trabajando. Lo voy a colocar lo más pequeño posible porque me interesa mucho que ustedes vean los datos que están aquí presentes en las tablas. Bueno, les iba a mostrar primero la base de datos, pero la verdad es que creo que es mucho más importante que ustedes vean cómo es la plataforma que estamos trabajando. Así que vamos a mostrar rápidamente esto. Todavía puedo mostrarles porque esto es un diseño, no tiene datos reales, ¿cierto? De nadie, así que esto es lo que puedo mostrar por ahora. Básicamente esto es un sistema de guardado de datos para la municipalidad de Angol. Lo que ocurre acá es que, dado los convenios, para la gente que está trabajando en Chile puede entender que el caso convenio ha sido una polémica tremenda aquí en el país, y la verdad de las cosas es que tener estructurado cómo se gastan las platas gubernamentales es fundamental, ¿cierto? Para que no hayan problemas ni hayan mal usos de los dineros. Entonces la solicitud de nuestro cliente, ¿cierto? Es tener un sistema en el cual les permita, ¿cierto? Mantener claros estados de cómo van avanzando los procesos, qué datos son los que requieren de parte de los establecimientos que solicitan las platas y, por supuesto, quiénes o en qué se gastan, ¿cierto? Estos dineros. Ya no voy a ir mucho al detalle de cómo funciona porque sería un video muy largo, pero les quiero mostrar solamente uno de los flujos. El flujo principal de esto, ¿cierto? Es generar un requerimiento o una solicitud de compra, la cual al generarse, ¿cierto? Pide muchos datos que están asociados al establecimiento, ¿cierto? Que está pidiéndola, qué tipo de financiamiento está usando, que este es el más polémico, ¿cierto? Los convenios, los famosos casos convenios, ¿cierto? Que son platas anuales que se predisponen para las municipalidades y para las entidades públicas. ¿Qué tipo de ítem presupuestario? Esto quiere decir para dónde se va a gastar, en alimentos, en textiles, en materiales de oficina, etc. Datos de quién está haciendo la adquisición, qué tipo de movimiento se va a hacer para hacer la compra, ¿cierto? Estas son las maneras en que se compran cosas con platas públicas dentro de Chile. No voy a entrar en el detalle, yo la verdad es que tampoco me manejo mucho. Datos del proveedor, ¿cierto? ¿Quién es el que nos va a vender este servicio, ¿cierto? O estos productos. Los ítems con sus lugares de destino y sus valores unitarios y valores totales, un resumen, el valor total y, por supuesto, algunos datos del área de finanzas necesitan, ¿cierto?, tener para poder hacer las gestiones correspondientes con las platas gubernamentales. Si se fijan, vamos a ir por acá a lo que es la estructura de la base de datos. Si se fijan, esto, como hablábamos, la gente que trabaja con Excel va a entender inmediatamente qué es lo que está pasando acá. Estas son varias tablas que están asociadas unas con otras y los datos tienen datos padres o datos hijos, como lo quieras poner, o datos madres. Si se fijan en el flujo que hicimos acá, esto está en inglés por buenas prácticas en realidad, porque en general a veces trabajamos con personas
que hablan inglés, entonces es mejor tener todo en inglés. Si se fijan, acá está la tabla de requerimiento de compras y aquí hay varias cosas que se pueden analizar, ¿cierto? Dentro de este punto de vista. Lo más importante es que tenemos un requerimiento padre y tenemos un requerimiento que es del tipo de compra en el cual uno va colocando, ¿cierto?, los datos de qué es lo que se compró, quién lo compró, dónde, cuándo, quién va a ser el encargado de revisar que esas platas efectivamente estén alineadas con lo que se está pidiendo en el requerimiento y si están dentro de los presupuestos de los convenios, entre otras cosas. Hay otros tipos de datos que son súper importantes para poder hacer trazabilidad de estos mismos. Una de las cosas tan simples como que se usan para esto es simplemente la fecha de creación y modificación. Es súper importante en estructuras de bases de datos por buenas prácticas, ¿cierto? No todos lo usan, pero nosotros recomendamos siempre tener la última fecha que se modificó, ¿cierto? Y la fecha de creación del mismo para poder hacer contrastes de datos. Hay estructuras de bases de datos más complejas, como por ejemplo, hay estructuras de bases de datos que tienen historiales de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos una tabla hija de esto y guardamos cada vez que se hace un cambio, quién lo hizo, qué fueron los cambios que hizo y bueno, eso principalmente, ¿cierto? Para poder tener trazabilidad de todos los n+1 cambios que se puedan haber hecho a través del tiempo. Esto generalmente para poder hacer auditorías legales es muy crítico y muy importante que las estructuras de datos tengan estos historiales anexados. Otra de las informaciones importantes que se pueden ver en estructuras de bases de datos que son súper importantes y que generan la gran diferencia entre estructuras de datos con Excel, por ejemplo, es que tenemos algo lo que se llaman las foreign key, que son las foreign key o llaves extranjeras. Básicamente lo que hace es generar una dependencia estricta entre una tabla y otra. ¿A qué me refiero con esto? Es que decimos que esta tabla o este registro, este dato que nosotros estamos guardando, solamente puede existir si es que es hijo o hija, ¿cierto?, de un dato madre o padre. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente están estrictamente amarrados. Y si el dato de arriba, el dato padre o madre, no existe, el dato no puede existir. Eso evita muchas inconsistencias de datos y es clave para que nosotros tengamos estructuras de bases de datos que no se destruyan y que no terminen como cuando uno genera una tabla dinámica, ¿cierto? Y se nos pierde un dato y queda la tremenda desorden, ¿cierto?, en la tabla. Si se fijan acá, esta tabla en particular tiene 3 referencias a datos madre, o sea, se quiere decir que esta tabla solo puede existir si tiene los 3 datos pertenecientes a sus padres, porque si no hay una inconsistencia de los datos. Puedes tener múltiples, puedes tener las que quieras, pero puedes tener sola una primary key, ¿cierto? Una clave principal, ¿cierto?, que es la que hace el indexado en la tabla. La primary key básicamente a grandes rasgos lo único que hace es una numeración y que permite al motor de base de datos hacer las cosas más rápido cuando está buscándola. Finalmente, y para cerrar este video, yo lo que quería comentar un poquito acerca de los data types o los tipos de datos que se pueden guardar en base de datos, a diferencia de Excel. Bueno, Excel también lo tiene, pero de una manera medio extraña. O sea, al final uno puede como seleccionar cierta columna y puede colocarle, ¿cierto?, que esa columna es de fechas, o esa columna es de dineros, o esa columna es de palabras. Pero igual Excel te permite, ¿cierto?, colocar otros tipos de datos, ¿no es cierto? La diferencia es que en bases de datos, cuando tú colocas un tipo de dato en una columna, ese dato no puede cambiar, no hay manera de hacerlo distinto. Entonces, cuando tú vas a colocar el dato tiene que estar exactamente acoplado a lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos una fecha, datetime, tenemos un booleano, que es un booleano sí o no, básicamente. Es una de las estructuras de datos más simples que existe en el mundo de la computación. Texto, un int, que es un int, básicamente un número. Un double, ¿qué significa un double? Es un número, pero más grande. Y bueno, tenemos otros tipos de datos por acá. Varchar es el dato estándar que se usa para texto. Bueno, eso ha sido una pincelada de lo que son las estructuras de las bases de datos. Espero que no haya sido muy complejo. Tratamos de hacerlo lo más simple posible. Por favor, si encuentran que este video les ayudó de cierta manera, denle like, suscríbanse, compartan y síganos para más contenido de tecnología. Soy Gonzalo Vera, su anfitrión, fundador de Software Fácil. Que estén muy excelentes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!